todavía estamos. ¿Sí? ¿Sí? Bien, bien. Buenas tardes a todos los miembros de la orden del Colegio de Abogados de la Libertad, a nombre de nuestro decano, Marco Moreno Galvez, y de la Junta Directiva del CAL, hemos hecho posible, uniendo esfuerzos, la transmisión en vivo para todos nuestros agremiados en las diversas preguntas que se vienen haciendo en base a los últimos acontecimientos dados en el marco de la legislación laboral dentro del contexto del COVID-19. Entonces, para eso tenemos la invitación realizada a la doctora Alicia Jiménez Llerena. Ella es una abogada reconocida, líder en derecho laboral y empleo en el Perú. Además de eso, es miembro principal del estudio jurídico iberoamericano, PILIPI, Pietro Carrizosa, Ferrero, DU y URIA. Bien, dicho eso, vamos a hablar con ella desde su especialización en derecho laboral, cuáles son los últimos o todo el marco normativo en esta videoconferencia, que es una de las primeras que vamos a realizar hoy día. En el transcurso de la semana hemos coordinado diversas videoconferencias que lo vamos a estar transmitiendo en turno de la tarde en diversos temas relacionados a este marco normativo dado por el gobierno. En este caso vamos a trabajar lo que viene a ser análisis, balance y retos de la legislación laboral en tiempos del COVID-19. Bien, doctora, usted sabe que desde el 5 de marzo a la fecha se vienen dando diversas normas en nuestro país y que nosotros, bien sea como empresario o como trabajador, hay muchas preguntas que nos hacemos y nos gustaría que usted nos pueda aclarar todo este marco normativo que ha venido dando y cuáles son las principales implicancias tanto para las empresas como para los trabajadores. Y muchas gracias, Leili, por la invitación. Es un gusto compartir contigo y con los agremiados del colegio. Bueno, ¿qué podemos decir? En las últimas 3 semanas, el entorno en el mundo ha cambiado abruptamente y de esto no ha sido ajena la legislación laboral, en la que hemos tenido que adaptarnos y hemos visto a lo largo de estos días la emisión de una serie de decretos supremos y decretos de urgencia respondiendo justamente a esta crisis, ¿no? ¿Y qué nos corresponde como parte? Como bien decías, hay mucha preocupación por la parte empleadora y por la parte trabajadora y creo que en ambos casos nos corresponde actuar de forma prudente pero también realista, ¿no? Esta es una crisis que afecta de forma transversal y que va a ser un fuerte golpe en la economía. Entonces, si hacemos un recuento de las principales normas laborales, bueno, o con incidencia laboral, podemos empezar desde el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Que ha sido declarado por 90 días y que se extiende hasta el mes de junio. Ahí se indicaron las primeras medidas que iban a tener un impacto laboral por efectos del aislamiento de personas que venían desde Europa y el cuidado respecto a las personas de riesgo. Pero aquellas normas que han tenido un impacto mucho más directo se han emitido a partir del 15 de marzo, ¿no? Todos vamos a recordar ese domingo a raíz del mensaje presidencial donde se hicieron importantes anuncios, ¿no? Este decreto supremo, que es el 044-2020, PCM, se emitió ese mismo día con entrada en vigencia a partir del día 16. En esta norma se declara el estado de emergencia por el plazo de 15 días, que empezó el día 16, se extiende hasta el momento, hasta el 30 de marzo, porque aparentemente vamos a tener una extensión ya previamente anunciada por el presidente el día de hoy, donde se establecen las medidas de aislamiento obligatorio, ¿no? De alcance general, y únicamente se habilitan a determinadas actividades para poder atender, digamos, las necesidades más básicas de la sociedad, ¿no?
están relacionadas con servicios públicos, servicios esenciales, servicios de salud, de alimentación. Todas las demás actividades quedaron restringidas. Nos costó al inicio entender, ¿no?, el alcance de esta restricción, pero creo que al día de hoy ya somos mucho más conscientes de la importancia y de las actividades esenciales que se tienen que atender. Y todas las demás, sin perjuicio de la importancia que tengan dentro del desarrollo de la sociedad, deben ser todavía aplazadas en aras de la protección de la salud, ¿no? Esta norma, sí, esta norma vino acompañada de un decreto de urgencia, también del 15 de marzo, entró en vigencia en la misma fecha, con el 16 de marzo, y recoge dos propuestas del gobierno para afrontar la crisis, ¿no? La primera, del trabajo remoto. Y el trabajo remoto se ha llamado así para diferenciarse del teletrabajo, en la medida que el teletrabajo es una modalidad que estaba regulada y contemplada dentro de nuestra legislación, que suponía el acuerdo entre las partes para poder llevar a cabo una prestación a distancia, fuera del centro de trabajo. Y además venía cargada una serie de obligaciones de las partes, ¿no? Entre ellas, de que el empleador tenía que asumir una serie de prestaciones, ¿no?, por la carga que le correspondía al trabajador por utilizar los insumos electrónicos, los servicios. Así que el trabajo remoto se distancia de esta modalidad, estableciéndose la facultad del empleador de aplicarlo de forma unilateral. Atendiendo a la emergencia, únicamente se comunica al trabajador que, por las características del puesto de trabajo que permiten realizar el trabajo remoto, este se va a realizar desde su domicilio para que pueda acatar la medida de aislamiento desde su domicilio y seguir prestando servicios. Eso claramente en aras de una protección de las remuneraciones. Sin embargo, este trabajo remoto, en esta norma específica, únicamente se enfoca en el personal, de forma obligatoria, en el personal de riesgo, ¿no? El personal de riesgo es aquel que tiene más de 60 años o que tiene alguna condición de salud que pueda hacerlo más vulnerable. Y a este grupo de trabajadores se le establece dos medidas, ¿no? Primero, una licencia con goce de haber, o el trabajo remoto, ¿no? Primera instancia, trabajo remoto, y si no se pudiera realizar en su defecto, tendríamos que recurrir a la licencia de goce de haber. Eso se estableció hasta el 16 de marzo. Entonces nos quedaba la gran pregunta de cuáles eran los efectos respecto a todo el universo de los trabajadores que no eran servicios esenciales y que no podían realizar trabajo remoto, ¿no? Seguidamente tuvimos el Decreto Supremo, el 046-2020 PCM, que se publicó el 18 de marzo y entró en vigencia ese mismo día, referido básicamente a incluir algunas actividades consideradas como esenciales y establecer la medida obligatoria, ¿no?, como el toque de queda, a partir de las 8 de la noche. A continuación ya tuvimos el decreto de urgencia, el 029-2020, se publicó el 20 de marzo y entró en vigencia el 21 de marzo. Esta norma establece diversas medidas, tanto para el grupo que estaba habilitado para trabajar como para el grupo que no podía trabajar, ¿no? El grupo que podía trabajar, se señala, ¿no?, que mientras dure la emergencia sanitaria, es decir, estamos hablando hasta junio, el empleador puede modificar turnos y horarios de trabajo sin menoscabar el derecho al descanso obligatorio para poder cubrir y adaptarse a las nuevas necesidades que se presenten durante el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Recordemos que para modificar de forma, en un periodo regular, los turnos y horarios de trabajo, se requiere un procedimiento, un aviso, ¿no?, que se le tiene que hacer a los trabajadores de al menos 8 días de anticipación, y esto puede derivarse incluso en un análisis a través del Ministerio de Trabajo. Entonces, esta norma lo que hace es liberar, digamos, de esta obligación para efectos de dar flexibilidad y atender a las necesidades en el nuevo estado de
de emergencia, ¿no? Asimismo, se establecen que durante el periodo concreto del estado de emergencia, los trabajadores que vengan prestando servicios tienen que acondicionarse para garantizar la prestación de los servicios esenciales. Y adicionalmente, se señala y se recoge la licencia con goce, ¿no? La licencia con goce tiene un alcance a aquellos trabajadores que no estén comprendidos, ¿no?, dentro de las actividades calificadas como servicios esenciales y no se aplique el trabajo remoto. Entonces, a todo ese universo estamos hablando de los trabajadores que trabajan en una planta, al trabajador pues que sus actividades pues conllevan a que necesariamente tenga una presencia física en el centro de trabajo, se les va a aplicar una licencia con goce, ¿no? Y se abre además la posibilidad para que las partes lleguen a acuerdos. Es una licencia con goce con carácter compensable. Sin perjuicio de ello, las partes pueden acordar cómo se va a hacer esa compensación, o si no si no se hace esa compensación, también es una posibilidad para hacerlo con cargo a las vacaciones pendientes, para hacerlo con cargo a horas extras, para hacerlo con descansos semanales, ¿no?, o días libres del trabajador, porque estamos hablando, además, recordemos, de 15 días sin laborar, es decir, es una bolsa de tiempo bien importante. Entonces, las partes, conociendo la característica, la naturaleza de la prestación, del tipo de actividad, pueden llegar a acuerdos de cómo se va a hacer, cómo se va a distribuir esta carga de compensación de tiempo. Y el día de ayer hemos tenido, no se ha publicado, el Decreto Supremo 10-2020, ¿no? Entró en vigor hoy. Esta norma desarrolla de forma más precisa, ¿no?, los términos del trabajo remoto. Recordemos que la norma del trabajo remoto a la que hicimos referencia al inicio lo señaló de forma muy genérica. Entonces las empresas han recurrido a políticas para desarrollar y especificar cómo se iba a llevar a cabo este trabajo remoto. Con esta norma han entrado a mayor detalle, ¿no? Se han señalado y se han precisado términos como la jornada de trabajo, qué tanta flexibilidad puede haber, el tipo de compensación si es que el trabajador recurre en algún gasto adicional, estamos pensando de repente en alguna llamada internacional, si puede pedir o no la compensación al empleador. A quienes alcanza, ¿no? Alcanza a los trabajadores, pero también puede alcanzar a las modalidades formativas, entre otras precisiones, para hacer viable este trabajo remoto al que muchas empresas ya se han acogido, ¿no? Así que bueno, en términos generales, ese es el panorama respecto a las normas con incidencia laboral que se han dado, ¿no? Bien, doctora, tenemos algunas preguntas que nos vienen haciendo. Por ejemplo, si nos podría precisar usted cuál es la diferencia entre trabajo remoto y teletrabajo. Nos preguntan, a ver si nos puede ayudar con eso. Sí, por supuesto. El teletrabajo ya estaba regulado dentro de nuestra legislación y supone un acuerdo de voluntades. Es decir, es un trabajo que se realiza a distancia, pero no se puede imponer. Es decir, el empleador no podía decidir por sí mismo que iba a utilizar el teletrabajo, sino que esto tenía que venir por un acuerdo de partes. Y además este acuerdo de partes tenía una serie de obligaciones y de precisiones que se hacían en el teletrabajo, ¿no? Como la asunción de gastos, ¿no? Todos los gastos tenían que ser cubiertos por el empleador y sujetos pues a una validación para el pago. Además se hablaba de jornadas de trabajo, de registro de tiempos, es decir, es una normativa ya establecida y, digamos, la principal característica era el acuerdo de partes. Ahora estamos en el trabajo remoto. El trabajo remoto es una respuesta a esta emergencia. Y en esa medida es que el empleador puede decidir por sí mismo que va a utilizar el trabajo remoto. No necesita un acuerdo de voluntades ni la aceptación del trabajador. Si las características del puesto se dan para que el trabajador pueda realizar el trabajo remoto, el empleador lo decide
y empieza a prestarse este servicio, ¿no? Y esto pensando, como les decía, porque esto va a proteger la condición del empleado, va a seguir prestando servicios, ¿no? En situación ordinaria, bueno, fuera del centro de trabajo, pero va a seguir prestando servicios y se garantiza y se protege sus beneficios, ¿no? Bien. Tengo otra pregunta, doctora. Me dicen, doctora, ¿cuál cree usted que debería ser las determinaciones legales a seguir en el aspecto laboral, una vez terminado este periodo de cuarentena en el estado de emergencia? Bueno, como lo que tenemos ahora dentro de nuestro marco legal, aunque parece ser que viene una ampliación y ya más o menos lo ha dejado prever hoy día nuestro presidente de la República, pero dentro del contexto legal, ¿cuáles serían sus recomendaciones? ¿Qué nos sugiere hacer? Sí, a ver, como decía al inicio, esta es una situación, es una coyuntura extraordinaria, nunca antes la hemos vivido y en esa medida creo que todos los involucrados, ¿no? En lo que nos toque, como asesores, como empleadores, como trabajadores, tenemos que eh, ser realistas, eh, ser razonables, ¿no? Y actuar con ponderación. A ver, nuestro marco legal ordinario establece algunas medidas cuando hay un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cuáles son esas alternativas? Si se presenta un caso fortuito o fuerza mayor de carácter temporal, el empleador puede recurrir a una suspensión perfecta de actividades. Eso quiere decir que el trabajador no presta servicios y tampoco recibe un salario, ¿no? Y este procedimiento, una vez configurado el caso fortuito fuerza mayor, se somete a la evaluación y fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Quien va a validar que haya existido tal fuerza mayor, que haya sido de esa envergadura como para necesitar la suspensión de contratos de trabajo. Ahora bien, dentro de este procedimiento, ¿no? Hay un requisito previo, que es que el empleador haya buscado todas las formas, ¿no? De no llegar a esa situación de suspensión, sino haber recurrido a otras medidas que sean menos gravosas, ¿no? Como reducción de jornadas, reducción de salarios, aplicación de vacaciones, entre otras, que puedan, digamos, buscar una continuidad, ¿no? Y un ingreso del trabajador en el marco de una situación pues imprevista, ¿no? Eh, entonces, en ese marco, nuestra legislación permite, ¿no? Que se puedan reducir remuneraciones, se puedan reducir jornadas, siempre que sean convenidas. Es decir, se necesita que el trabajador participe de esta decisión, ¿no? La convenga, acepte y se ajusten, ¿no? Ya sean los salarios, las jornadas de trabajo, se apliquen vacaciones que estaban pendientes para efectos de solucionar y poder salvaguardar esta etapa. Y en esa línea, si bien a la fecha no hemos tenido una habilitación clara, ¿no? Más bien tenemos esta norma que habla de la licencia con goce de haber, ¿no? Tenemos ahí además una imposibilidad material. Hoy se ha publicado los correos electrónicos de mesa de partes del Ministerio de Trabajo, pero hasta antes de eso no teníamos forma de comunicarnos con el Ministerio de Trabajo para hacer justamente esta validación que supone la suspensión de actividades, ¿no? Entonces, eso de cara a nuestra legislación como está. ¿Qué se nos viene? ¿Qué medidas tendríamos que implementar para lo que estamos viviendo? Y en esto hay que ser muy creativos, ¿no? Podemos además ver experiencias comparadas, países que ya están pasando, ¿no? Están un poco, están más adelantados que nosotros en haber vivido esta crisis y buscar medidas creativas para poder sobrellevar este impacto tan fuerte que vamos a tener en la economía, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de medidas como, ¿no? Reducción de jornadas, ¿no? Más remuneraciones, es decir, reduzco tu jornada y proporcionalmente reduzco la remuneración para de esa manera poder afrontar y tener una carga laboral menos
menos alta, de pronto acompañada con una liberación parcial de la CTS, ¿no? De forma que el trabajador que ve, ¿no?, aminorados sus ingresos por este tipo de medidas pueda recurrir a la CTS de forma parcial. Es una alternativa, digamos, que podría estudiarse. Otra creo que podría ser la revisión de convenios colectivos, ¿no? En el caso que los hubiera, hay algunas organizaciones sindicales que podrían sentarse con sus empleadores para ver de qué manera puedan ajustar esas condiciones, ¿no?, en el marco de esta emergencia con carácter temporal. Se podría hacer digamos, someter a evaluación los convenios colectivos, si es que no se llegara a un acuerdo, recurrir a un arbitraje, ¿no? Y evidentemente darle una temporalidad a este tipo de medidas para que puedan ser superadas una vez terminada, digamos, los efectos de esta crisis, ¿no? El gestionamiento también digamos, ágil por parte de salud sería importante, porque la verdad es que la obtención de los subsidios, ¿no?, por parte de las empresas a cargo de salud, muchas veces se encuentran barreras, ¿no?, de carácter burocrático, muchas demoras, y la verdad es que los empleadores que están asumiendo el día de hoy, ¿no?, los descansos médicos del personal, ya sea que está con una enfermedad común o ya sea que ha sido un trabajador que esté contagiado de coronavirus, va a tener una importante carga económica que tendría que gestionarse, ¿no?, de forma ágil con el salud. Y otra de las medidas, pensando sobre todo en las pequeñas y microempresas, ¿no?, que no van a tener las espaldas, ¿no?, para poder afrontar esta crisis, pagar licencias de 30 días, si es que esto se extiende, ¿no? Va a ser muy difícil, ¿no?, para este tipo de organizaciones hacer frente a esta crisis sin que se ponga en riesgo la fuente de trabajo que es la propia empresa, ¿no? Entonces, de pronto, ver medidas, procedimientos ágiles, protocolos para que puedan solicitar un cierre temporal, ¿no? O trabajar con un personal mínimo sin efectos colaterales frente a sus trabajadores, de forma tal que se fortalezcan y luego puedan volver y puedan seguir su actividad empresarial, que finalmente es lo que nos va a sostener a todos como sociedad. Así que bueno, hay muchas formas, ¿no? Hay que evaluar muchas alternativas que podríamos aplicar buscando la viabilidad y la supervivencia, sobre todo de las fuentes de empleo y de trabajo. Bien, doctora. Y doctora, dentro de este periodo, ¿qué pasa con las facultades disciplinarias en el tema del trabajo remoto? ¿Qué pasa si un trabajador está cumpliendo el trabajo remoto y teniendo en cuenta los presupuestos de la norma, no las cumple alguna de ellas, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el empleador? ¿Aplica las facultades disciplinarias? ¿No? ¿Qué va a pasar en este estado, en este periodo? Claro, atendiendo que el trabajo remoto básicamente implica un traslado del centro de trabajo, ¿no? El centro de trabajo ya no va a ser por este periodo la oficina, ¿no?, la planta, sino va a ser mi domicilio. Uh-huh. Las facultades disciplinarias se mantienen. Ahora, lo que sí es importante es que el trabajador conozca cuáles son los límites, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de trabajadores fiscalizados, podemos utilizar políticas que señalen con claridad cuál es el periodo a disposición que tiene que estar el trabajador, ¿no? Podemos utilizar además también la tecnología para establecer con claridad los objetivos, qué es lo que se espera, de forma tal que si el trabajador incumple, ¿no?, se resiste a cumplir con este tipo de obligaciones, se le pueda aplicar la sanción disciplinaria que corresponde. Ahora, también es posible que el trabajador, todos debemos estar en la misma situación, el trabajador tenga una carga familiar que en este momento no le permita realizar a cabalidad el trabajo remoto, ¿no? Muchos de nosotros tenemos a nuestros hijos en casa realizando actividades educativas también desde la computadora y necesitan un acompañamiento. Aquel que no esté interesado,
¿no? A realizar ese trabajo remoto porque necesita estar, ¿no? con mayor disponibilidad de tiempo para acompañar a sus hijos en este nuevo proceso también en el que ellos están incurriendo, puede solicitar aplicar vacaciones y en este caso se llega a un acuerdo y es totalmente viable, ¿no? Ya, también tenemos, doctora, una pregunta puntual tenemos varias preguntas. La primera nos dicen, ¿qué pasa si desde el 16 de marzo hasta el 30 de marzo podría yo pactar se supone que tenía vacaciones, ¿no? ¿Podría Ujú. pactar un acuerdo vacacional con el trabajador? Es que tengo que hacerlo como una alternativa de una compensación después de los 15 días, nos pregunta un empleador, ¿no? O sea, durante el Ujú. periodo de vacaciones. ¿Qué pasa qué puede hacer? Claro, esta licencia con goce puede cargarse o puede, digamos, compensarse, porque es una licencia con goce compensable. Esta compensación se puede hacer con carga de vacaciones. Entonces, si el trabajador tenía sus vacaciones pendientes, entonces se compensa con esos días de vacaciones. Eso, como recomendación es páctenlo, pónganlo por acuerdo, de forma tal que las partes van a tener claridad respecto a contra qué van a compensar esta licencia que se está dando durante este periodo. Ahora, también puede haber el trabajador, como les digo, el trabajador que quiere estar en su casa 100% comprometido con sus obligaciones familiares. En ese caso, el trabajador puede solicitar su descanso vacacional y mediante un acuerdo pueden darle viabilidad a eso. No hay ningún problema. Otra pregunta, doctora. ¿La compensación a la que hace referencia el Decreto Supremo 10/2020 puede incluir el descanso vacacional? Sí, sí, en la línea de los que le señalaba, ¿no? Esta licencia con goce puede hacerse, esta compensación se puede hacer con carga a las vacaciones. Otra pregunta nos dicen, ¿qué pasa si el contrato finaliza a fines de marzo? El empleador decidirá si renueva el contrato. Previamente ya se había hablado de renovarlo por 3 meses más. En este caso, ¿qué pasaría? No hay ninguna obligación respecto a la renovación del contrato de trabajo, ¿no? Por periodo, por esta emergencia. Entonces, digamos, si el contrato finaliza, ¿no? Y no hay una voluntad de renovación, este va a tener los efectos que estaban pactados, no la vigencia únicamente del contrato. Claro, además si el empresario le dijo eso, lo dijo de manera verbal antes de esta eventualidad, Sí, supongo. bien complicado exactamente llegar a esa carga de prueba, ¿no? Ya, tenemos otro. Si el trabajador no está de acuerdo a compensar por los días dejados de laborar, ¿qué medidas tomaría el empleador? A ver, la, la norma establece con claridad que a falta de acuerdo, es decir, si no se ponen de acuerdo las partes, la compensación opera. Es decir, el empleador va a tener que programar, ¿no? Distribuir esos 15 días, ya sea en trabajo en sobretiempo o en los días de descanso. Si esto no se cumple, va a proceder las medidas disciplinarias ordinarias, ¿no? Es como cuando uno no va a trabajar o se resiste a cumplir, entonces va a estar sujeto a las medidas disciplinarias que correspondan, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Ya tenemos otra, dice, buenas tardes, doctora. ¿Considera usted que una empresa que no puede asumir la carga laboral puede reducir la remuneración por convenio? Creo que lo habíamos trabajado, pero de todas maneras, una explicación. Sí, exactamente. Y la verdad es que es una situación por la que vienen pasando muchas empresas, ¿no? Y están evaluando cuáles son las medidas, ¿no? Que se van a adoptar frente a esta crisis, no solamente por estos 15 días, sino por todo lo que se viene, ¿no? Porque hay una clara recesión a nivel mundial que esto nos va a afectar de todas maneras, en cualquier posición. Y sí, siempre que haya acuerdo, ¿no? Se puede reducir una remuneración. Ahora, es importante que no solamente basta la mera voluntad, ¿no? Dentro del acuerdo tiene que ir sustentado a qué se debe esta reducción, ¿no? Del salario, que es algo, que es el medio de sustento de una persona. Entonces, como recomendación, esto se tiene que sustentar. Claro, todos estamos pasando por la misma crisis, sin embargo, dependiendo de la organización, vamos a saber cuánto nos afecta, ¿no? Entonces, sustentado debidamente debería quedar consolidado dentro de un acuerdo. Bien.
¿Cómo ejecutar una suspensión perfecta de labores si el Ministerio de Trabajo no está atendiendo? Claro, pero ahora tenemos los correos, ¿no? Por favor. Exactamente, se han habilitado los correos. La mesa de partes del Ministerio de Trabajo ya tiene un correo electrónico donde se podrían hacer este tipo de solicitudes, ¿no? Una vez más, previamente, habiendo agotado todas las medidas que correspondan antes de llegar a este supuesto que es el más grave, ¿no? De la suspensión perfecta. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué opina, doctora, de la posible cese colectivo, que podría ser una de las alternativas en este contexto que estamos viviendo? Sí, efectivamente, y eso es algo que va a tener que evaluar muy bien el gobierno, ¿no? Muchas empresas van a estar en una situación pues, de irresistible. Eh, una vez pasada esta emergencia, ya no va, este motivo, digamos, de cese colectivo ya no va a ser fuerza mayor o caso fortuito, sino la situación económica en la que la empresa se ha quedado a raíz de esta previa crisis, ¿no? Y sabemos que el Ministerio de Trabajo es bastante riguroso, por decir inflexible, frente a este tipo de evaluaciones, ¿no? Y además es un procedimiento que requiere una serie de sustentos objetivos y técnicos. No es un proceso, además, al que una MIPE pueda acceder, ¿no? Al que una PYME pueda solventar, porque la verdad es también eh, requiere una importante inversión, ¿no? Entonces, por eso les decía que una de las medidas tendría que ser un protocolo, un procedimiento especial para las empresas que ya no van a poder resistir esta crisis por motivos económicos y tendría que hacerse una evaluación por parte del Ministerio de Trabajo mucho más flexible o buscando pues la situación real por la que vienen afrontando las empresas. Bien, doctora, siguiente pregunta dice, si el trabajador tuvo licencia con goce de haber, ya sea por vacaciones o por paternidad, ¿qué pasaría en estos casos? ¿Se suspendería o no? A ver, entendería que si antes de la emergencia, ¿no? Antes del 16 de marzo, el trabajador estaba de vacaciones, ¿no? Uno de los supuestos. Estaba de vacaciones, priman las vacaciones. Cuando concluyan las vacaciones, ¿no? Que se habían pactado, entonces en ese momento se aplicará la licencia con goce, ¿no? Salvo que haya un acuerdo entre las partes de una forma distinta. En el caso de la paternidad, bueno, es un periodo mucho más corto, pero imaginemos que empezó un día antes y se extiende durante el periodo de la emergencia, corre la misma suerte. Ujú. La siguiente pregunta, doctora. Si durante estos 15 días el trabajador estaba gozando de vacaciones, el trabajador puede solicitar la suspensión de sus vacaciones a fin de solicitar el recupero de horas como compensación. Siempre es viable mediante acuerdo, pero como les decía, la pauta general, la regla que se aplicaría es que prima lo que se estaba pasando en ese momento. Ya, bien. Por ahora nos están pasando esas preguntas, doctora. Y de manera general, doctora, ¿qué va a pasar con este panorama? ¿Cómo ve usted, además de la recesión que usted mismo ha indicado, el tema laboral en nuestro país, a nivel mundial también? Va a haber muchas personas que se van a quedar sin laborar, ¿no? ¿Qué medidas se irán a implementar en estos días? ¿Qué considera usted de su experiencia? Así es, ya se ha estimado que van a haber millones de puestos de empleo a nivel mundial que van a dejar de estar activos y eso la verdad es que es muy preocupante. Por eso creo que lo más importante en este tipo de situaciones es ser empáticos, ¿no? En términos generales, ser razonables. Ninguna posición radical debería imperar en este momento, ¿no? Ni una posición, digamos, empresarial que conozca y quiera de primera mano no perjudicarse lo menos posible, como una posición radical por parte de los trabajadores, ya sea individualmente o a través de un sindicato, ¿no? Es decir, tenemos que buscar consenso. Y a eso ha apuntado el gobierno con este marco normativo, porque lo que ha hecho es dejar muchas cosas, ¿no? a que se solucionen vía acuerdo de partes, ¿no? No hay una claridad,
¿no? Y ustedes, todos abogados, podrán advertir que hay todo un debate, ¿no? A nivel entre los abogados respecto a las vacaciones, respecto a la naturaleza, qué es lo que dice el marco general, si este es un decreto de urgencia, es un decreto supremo. Efectivamente, y pueden haber muchas interpretaciones. Creo que a eso un poco, ese es el panorama actual, pero debemos de atender un poco a cuál es el sentido que se le están dando a las normas, ¿no? En este momento tenemos una situación de coyuntura, ¿no? En la que nadie tiene experiencia, ningún gobierno ha pasado por este tipo de medidas, ninguna empresa, ningún trabajador tampoco. Entonces hay que trabajar todos en conjunto porque esto es algo que nos afecta integralmente a cada uno desde nuestra posición. ¿Y qué pasa, doctora, si en esa desesperación que tenemos, ligada a la pregunta, vemos que no tenemos por la parte de la empresa un punto empático, ni tampoco por la parte de los trabajadores? ¿Qué queda resolver o cuál es la tarea del Ministerio de Trabajo ahí? Sí, el Ministerio de Trabajo tiene una tarea importante, ¿no? Desde una perspectiva conciliadora. Y además, como les decía, es la pauta legal que nos han dado, lleguen a acuerdos, ¿no? Casi todas las normas dicen salvo acuerdo, salvo que las partes lleguen a un entendimiento y puedan solucionar este escenario tan complicado, porque la radicalización de cada uno de ellos lo que va a traer es más conflicto, ¿no? Eh, Vamos a tener mayor demanda de inspecciones, pero también mayores resistencias, ¿no? Por ambas partes, y eso no le hace bien a nadie, ¿no? A ninguna empresa, desde un punto de vista de clima laboral, de productividad, ¿no? Además, finalmente también de efectos económicos, y por el lado de trabajadores tampoco, ¿no? A nadie le gusta trabajar en una empresa donde estás pues expuesto a un nivel de conflicto, donde tienes que cuestionar o estás alerta a cualquier ¿no? Dicho o mensaje para ir a una fila a cuestionarlo. Eso no es saludable, ¿no? Entonces, un poco el mensaje creo que de todos es que tenemos que trabajar en buscar soluciones en conjunto. Tengo una última pregunta y dice, en el caso de los medios de comunicación, si su empleador pide que continúen laborando, pero el trabajador no lo hace porque su salud es primero, ¿puede tomar medidas como una sanción, por ejemplo? A ver, en general, ¿no? Cualquier actividad esencial debe, precisamente por la naturaleza de sus actividades, debe mantenerse. Y en esa línea, más bien, hay una intención por parte del Estado en darle todas las herramientas para que estos servicios que se han calificado como esenciales se mantengan. Ahora bien, sí se puede dar asistencia al cumplimiento de estas actividades siempre que el trabajador tenga motivos fundados. Es decir, que no se le estén dando las garantías necesarias de sanidad dentro del centro de trabajo. Si no fuera ese el caso, ¿no? Y el empleador está cumpliendo con informar, con las condiciones, ¿no? De sanidad para que él se pueda desempeñar, entonces sí, se podría aplicar una medida disciplinaria, ¿no? Por esta resistencia. En este caso, si es infundada, es una resistencia infundada, se puede aplicar una medida disciplinaria aun cuando estemos en estado de emergencia, ¿no? Si no, tendríamos pues el caso de todos los servicios esenciales paralizados, ¿no? Y eso viene de la mano con un perjuicio, un bien común, ¿no? Entonces, sí, el empleador puede aplicar medidas disciplinarias si es que uno no tiene justificación para resistirse a ir a trabajar. El miedo, bueno, todos tenemos miedo al coronavirus, ¿no? Pero el mero, digamos, el miedo general, ¿no? Sin haber analizado si es que me están dando las condiciones, no es una justificación para ausentarse. Doctora, y dentro de este contexto, la libertad como región, en la parte del interior, como le venía comentando anteriormente, tenemos la problemática de que existen muchas empresas mineras y tenemos un problema social porque la sociedad, la población en su conjunto,
Si bien sabemos que es una de las actividades de manera restringida, de acuerdo al decreto dado por el gobierno, pero sin embargo tenemos a las empresas mineras que vienen realizando actividades, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencia nos da? Incluso ha salido un reclamo a nivel regional de las autoridades pidiéndoles a las empresas que limiten su actividad o que paren sus actividades. Sabemos que a nivel del país existen algunas otras empresas mineras a nivel nacional, como en el caso de Arequipa, que sí han, de manera consciente y responsable, ellos sí han parado todo tipo de actividad, pero en el interior de la sierra de nuestra región no ha sido así. ¿Qué podemos hacer? Eh, sí, bueno, las actividades mineras han sido habilitadas, ¿no? Han sido habilitadas, pero esta en todo, al igual que las otras, tienen que entenderse como aquellas que sean indispensables dentro de su rubro, ¿no? Es decir, todos los centros de trabajo, incluso aquellos esenciales, han buscado minimizar, ¿no? Buscan, atendiendo a las garantías que tienen que dar del servicio esencial, que ya sí ha sido calificado, pero tienen que reducir a la mínima expresión, digamos, ¿no? Que en los términos que se pueda para prestar el servicio. La actividad de minería ha sido habilitada, es decir, la actividad propiamente como aquellas conexas que son la explotación, ¿no? El cierre de minas, la construcción y el traslado de los minerales. Es decir, hay una habilitación para realizar este tipo de actividades. Pero si no se estuviera cumpliendo con las medidas de sanidad, si hubiera alguna desatención por parte de la empresa, se tiene que recurrir a la autoridad administrativa de trabajo, en este caso es una FIL, ¿no? Para que haga la inspección y vea si es que los trabajadores, sobre todo, no están recibiendo las garantías, las medidas adecuadas para prestar su servicio. Y en ese contexto, doctora, el trabajador del sector minero podría rehusarse a continuar prestando el servicio Sí, al no tener medidas de hay seguridad. un, hay un derecho de resistencia, ¿no? Cuando el trabajador, y no solamente por coronavirus, sino en general, considera que se está poniendo en riesgo su vida, su salud, su seguridad, puede resistirse, ¿no? Y hacer la denuncia respectiva. Entonces, la medida disciplinaria, si se impusiera en ese caso, no tendría efecto, ¿no? Una pregunta general, doctora. Si el trabajador en su centro de labores adquiere el COVID-19, ¿esto sería considerado como accidente laboral y violación a las normas de seguridad y salud en el trabajo? Eh, en este momento, el COVID es una medida, es un riesgo general, ¿no? No está circunscrito a una actividad específica, pero sí el empleador que ya tuvo, ¿no? Que además hay diferentes normas y obligaciones que se le ha impuesto a aquellos que van a seguir continuando con sus actividades, no las cumple, es decir, desatiende alguna medida de sanidad, sí puede calificarse esto como un riesgo o como una enfermedad adquirido en el marco del contrato de trabajo, ¿no? Mi doctora, ha sido un gusto tenerla a usted. Nos ha ilustrado de manera muy clara a nombre de nuestro decano, del Colegio de Abogados, de la Junta Directiva y de los miembros de la Orden. Creo que estamos satisfechos con su excelente exposición sobre todo este marco normativo, sobre las posibles preguntas muy recurrentes que han venido dándose en este contexto. Le agradecemos infinitamente haber brindado su tiempo tan valioso. Sabemos que usted está haciendo un trabajo remoto actualmente y habiéndonos destinado casi una hora en este contexto. Como verá, el tema laboral hay muchas preguntas y seguro que quedan muchas otras que vamos a estar coordinando y veamos cómo va pasando este tema en nuestro país, el marco normativo que viene, y seguro que vamos a requerir nuevamente de usted más adelante para que nos siga ilustrando en sus conocimientos y en su vasta experiencia. No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que ha sido un placer participar y conversar sobre estos temas y muy reconocida por el trabajo que viene realizando el colegio. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted nuevamente y ahí estamos. Estamos coordinando internamente para las demás actividades que tenemos. Muchas gracias. Encantadísima. Cuenten conmigo. Hasta luego.